Con este video concluimos los ejemplos del teorema fundamental del cálculo. Tenemos una función f mayúscula definido como la integral de 0 a x de 1 sobre la raíz de 1 menos t cuadrada de t. Nos piden calcular la derivada de la inversa de dicha función. Noten, no sabemos quién es la inversa de esa función, pero nos piden calcular su derivada. También nos piden demostrar que los valores de las expresiones que ahorita vamos a ver no dependen de x. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pudiéramos calcular todos los términos que tenemos aquí, nunca va a aparecer la x. Eso es lo que nos quiere decir. Igual con esta otra expresión. Bueno, comencemos. Por hipótesis tenemos que f mayúscula está definido como la integral de 0 a x de 1 sobre raíz de 1 menos t cuadrada de t. Como nos piden calcular la derivada de la función inversa, pues de entrada tenemos que f compuesta con f inversa es la identidad. ¿Qué quiere decir eso? Nos está diciendo que al evaluar esta composición nos va a dar x para toda x en el dominio de nuestra función f. Derivando, tenemos que del lado izquierdo, por regla de la cadena, quedaría como f mayúscula prima evaluado en f inversa por la derivada de f inversa evaluado en x es igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque del lado derecho estamos derivando a x. Ahora, aplicando teorema fundamental a nuestra primera parte, ¿qué tenemos? Tenemos que sustituyendo quedaría como 1 sobre raíz de 1 menos f inversa evaluado en x al cuadrado por la derivada de f inversa de x igual a 1. Pasando lo que nos corresponde del lado derecho, tendríamos que f inversa derivada sería igual a esa expresión que tenemos ahí. Simplificando, hallamos que la derivada de la función inversa evaluado en x simplemente es la raíz de 1 menos f inversa de x elevado al cuadrado. Noten, en ningún momento nos pidieron decir quién era explícitamente f inversa. Pero si se dan cuenta, aquí obtuvimos quién es realmente su derivada en términos de la función inversa de manera implícita. Así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Continuemos. Ahora, vamos a llamar f mayúscula a la suma de esas dos integrales que teníamos inicialmente. Si nosotros derivamos f mayúscula, por teorema fundamental del cálculo, tenemos que nuestra primera expresión quedaría como 1 sobre 1 más t cuadrada. Y la segunda, tenemos que usar uso de regla de la cadena y evaluarlo en 1 entre x. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, simplificamos el segundo término de nuestro sumando. ¿Qué nos queda? Nos queda que la derivada de f mayúscula en x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1. Si se dan cuenta es lo mismo. 1 es el inverso aditivo. Por lo tanto, quedaría que f' de x es igual a x para toda x. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, cuando tenemos que una función cuya derivada siempre es 0 para cualquier elemento de su dominio, nos está diciendo que la función original es una constante. Por lo tanto, si dice que es una constante f mayúscula, nos está diciendo que la x realmente nunca va a estar dentro de nuestra expresión. Por lo tanto, no depende de x nuestros dos sumandos que tenemos ahí arriba. Para la segunda parte, fíjense, queremos usar teorema fundamental del cálculo. Viéndolo de esa manera como está, no nos va a ayudar. Pero podemos hacer un truco que se hace en estos casos, que es meter una constante en dicha integral. ¿Cómo la metemos? Pueden meter cualquier constante que ustedes quieran, pero por comodidad vamos a meter un 0. ¿Cómo lo metemos? Lo metemos entre menos coseno de x y seno de x. Es decir, lo separamos nuestra integral como la integral de menos coseno de x a 0 de nuestra expresión más la integral de 0 a seno de x de dicha expresión que tenemos ahí. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente acomodar el primer sumando del lado derecho
como menos la integral de 0 a menos coseno de x para poder usar el teorema fundamental sin problemas. Una vez hecho ese pequeño cambio que tenemos que por teorema fundamental del cálculo, la derivada de f' de x es simplemente, usando regla de la cadena nuevamente, menos 1 entre la raíz de 1 menos coseno de x elevado al cuadrado por seno de x, más 1 entre raíz de 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x. Si ustedes simplifican sus cuentas, nos damos cuenta que en esa raíz simplemente queda en ambos términos. Por un lado quedaría seno y por otro lado quedaría coseno. Simplificando quedaría como menos 1 más 1. Y eso se anula. Y nuevamente, por lo que dijimos en la anterior diapositiva, tenemos que f mayúscula es constante y por lo tanto no depende de x. Y así es como se resuelven este tipo de ejercicio. El siguiente video veremos algunos ejemplos sobre funciones logaritmos y exponenciales.